Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor Alberto San Agustín. En este vídeo voy a hablar sobre las vitaminas B1, B6 y B12, que son la tiamina, piridoxina y cianocobalamina. Son tres vitaminas que muchas veces se administran de forma conjunta, en forma de comprimidos, tabletas, inyectables, y que tienen muchas presentaciones comerciales que varían según los países, como por ejemplo el Neurobion, el Nervobion, el Neuromade, el Benexol, Benervan, Neural, Neuroyecta, en fin, un montón de nombres que variarán según el país, y a veces hay pequeñas diferencias según sean comprimidos, inyectables, en la cantidad de cada vitamina que administran, y hay pequeñas diferencias a veces según la marca comercial. Pero bueno, son estas tres vitaminas que son vitaminas de lo que se llama complejo B, que en realidad es un complejo vitamínico, tal como se llama en suplementación alimenticia, que consta en realidad de 8 vitaminas diferentes. Tenemos la vitamina B1 que hemos comentado, que es la tiamina, pero también la B2, riboflavina, la B3, niacina, el B5, ácido pantoténico, tenemos la B6, que es la piridoxina que hemos comentado ya, la B7, biotina, y después tenemos la B9, que sería el ácido fólico, y la B12, que es la cianocobalamina. Hay productos comerciales que llevan todas estas vitaminas del complejo vitamínico B, las 8, y hay también otros productos que son multivitamínicos y multiminerales que llevan no solo las vitaminas del grupo B y otras vitaminas, sino además minerales añadidos. O sea que hay todo el espectro comercial, digamos. Entonces aquí lo que me centraré será en las tres vitaminas que suelen ir asociadas en algunos tipos de productos de este tipo, que son la B1, B6 y B12. Normalmente el interés será en suplementar esto en personas en las que tengan alguna carencia vitamínica determinada, ¿no? Y la tendencia es a dar por separado cada una de las vitaminas según las necesidades. En este caso serían o la B1 o la B6 o la B12 según lo que se necesite. A veces por comodidad o porque no queda otro remedio, pues se utilizan las tres conjuntamente. Normalmente en los países industrializados sería raro encontrar deficiencias de este tipo de vitaminas en personas sanas y que no tengan ninguna enfermedad, porque si tienen una alimentación más o menos equilibrada, con verduras de hoja verde o a veces cereales integrales, o incluso con la alimentación normal, que a veces en estos países está fortificada con vitaminas de este tipo, pues normalmente será difícil encontrarse alguna deficiencia específica en estas vitaminas, aunque podría darse. ¿Para qué sirven estas vitaminas del complejo B? Pues son micronutrientes esenciales, como todas las vitaminas, y en este sentido necesitamos ingerirlas desde el exterior. Son vitaminas hidrosolubles, lo cual quiere decir que se disuelven en agua y que se eliminan por el riñón. Esto tiene la ventaja de que es mucho más difícil que un exceso cause problemas, aunque los puede causar, y esto es porque el exceso de este tipo de vitaminas se eliminan por la orina. Sus funciones son, como las otras vitaminas, importantes en el metabolismo y para la producción de energía. Son también importantes para el funcionamiento normal del sistema nervioso, también para el funcionamiento del sistema cardiovascular y para que disminuya el riesgo de enfermedades cardiovasculares. También disminuyen la proporción del LDL colesterol, que es el que llaman colesterol malo, y que aumente el HDL colesterol, que es el colesterol bueno. Y también es muy importante su intervención en la hematopoiesis, es decir, en la producción de los hematíes o glóbulos rojos. Es decir, que tiene una serie de funciones muy importantes. Después comentaré ya funciones específicas de cada uno de ellos. ¿Para qué se utilizan estos productos que llevan incluidos tanto la B1 como la B6 y la B12 en la misma cápsula, incluso en el mismo inyectable? Pues se utilizan por una parte para dietas insuficientes o cuando se sospecha que son insuficientes, o para personas que están convalecientes de alguna enfermedad y están debilitadas, y esto se da para prevenir que haya un déficit de estas vitaminas B1, B6 o B12, o para tratar incluso el que haya una deficiencia. El tema es que muchas veces cuando hay un déficit, una falta de una de estas vitaminas, se prefiere dar por separado cada una de las vitaminas en lugar de darlas conjuntamente. Entonces ya el médico es el que tendrá que valorar qué es lo que compensa más y cómo se puede abordar el tratamiento. También es para prevenir neuropatías que pueden ir asociadas a este tipo de falta de vitaminas, y a veces también
que pueden ser consecuencia de la diabetes, por ejemplo, neuropatías diabéticas o neuropatías alcohólicas, ¿no? Por el consumo crónico de alcohol. Estas pueden ir asociadas con déficit de vitamina B1, de algunas de las tres, y entonces el dar una suplementación de este tipo sirve de auxiliar y sirve para mejorar esta sintomatología. No sería el tratamiento a lo mejor principal, pero sí un tratamiento complementario, ¿no? Estas neuropatías pues van con sensaciones de hormigueo, de cosquilleo en manos, brazos, piernas, a veces pueden ir también con sensación como de pinchazos y de entumecimiento, y en casos ya más avanzados pueden dar lugar incluso a dolor. Entonces este tratamiento de este complejo vitamínico B1, B6 y B12 se utilizaría para prevenir esto o para tratarlo, pero normalmente asociado a otro tipo de fármaco para incidir más en este tipo de síntomas. Una pregunta que se suele hacer es si se pueden tomar este tipo de productos durante el embarazo o la lactancia, es decir, productos que llevan la B1, B6 y B12, las tres vitaminas incluidas en la misma cápsula o en la misma tableta. En general no se recomiendan porque las dosis que llevan suelen ser superiores o son superiores a las dosis diarias recomendadas de estas vitaminas y pueden pasar a través de la placenta o pueden pasar a través de la leche materna. Entonces, en general no se recomiendan. Sí que es verdad es que durante el embarazo, por ejemplo, a veces se dan suplementos, sobre todo de un tipo de vitamina B, que es la B9 o ácido fólico, y a veces también de la vitamina B12, pero no se incluyen las otras. Entonces esto lo que habrá que hacer siempre es preguntar con la comadrona, con el médico que esté llevando el embarazo, para que te diga lo que es más correcto en tu caso. O sea que de forma general no, pero lo que habrá que hacer es, como siempre, preguntar por tu caso concreto y por si acaso tuvieras alguna deficiencia específica que a lo mejor hiciera necesario que tomaras algún producto similar. ¿Qué efectos adversos pueden presentar estos productos que llevan vitamina B1, B6 y B12 conjuntamente? Pues suelen ser raros los efectos adversos, pero siempre puede haber algún trastorno digestivo, como náuseas, incluso en algún caso vómitos, puede haber diarrea, un malestar abdominal, algunas personas refieren como mareo, también puede haber parestesias, que son hormigueos en brazos o piernas. Una manifestación curiosa sería la cromaturia, que quiere decir un color anormal en la orina, que puede ir de rosado a rojo, que a veces se puede confundir con que está orinando sangre y realmente si haces un análisis no presenta ninguna alteración esa orina, simplemente que está teñida por el medicamento de color rojizo. Después puede haber reacciones alérgicas a cualquiera de los componentes, a tanto la vitamina 1, B1, B6 como B12, y en el caso de la piridioxina de la B6 a veces se han visto síndromes de abstinencia al retirarla. Esto es cuando lleva tratamientos durante más de un mes. Como digo, puede haber reacciones alérgicas, puede haber reacciones de fotosensibilidad, es decir, que aparezcan erupciones cutáneas o incluso ampollas cuando hay exposición al sol mientras estás ingiriendo este tipo de productos, y en algún caso raro podría haber alguna reacción anafiláctica, que es una reacción alérgica más grave en la que puede haber también dificultad respiratoria, erupción cutánea y síntomas más graves. ¿En qué situaciones está contraindicado administrar este tipo de productos con B1, B6 y B12 conjuntamente? Pues en primer lugar ya hemos comentado que en el embarazo y la lactancia no se recomienda, aquí siempre habría que preguntar, normalmente es porque llevan unas dosis más elevadas que las dosis requeridas diariamente de estas tres vitaminas. Después también los tratamientos con L-Dopa pueden interaccionar, si es un tratamiento que se da para el Parkinson. Después también unas enfermedades como la enfermedad de Leber, que es una neuropatía óptica hereditaria que es rara, se da en pacientes jóvenes y puede cursar con una pérdida súbita de visión. Y después con la ambliopía tabáquica, que también podría empeorar con estos productos. Normalmente es raro esto de la ambliopía tabáquica, que es una disminución, una visión borrosa, disminución de la visión o de la agudeza visual como consecuencia del consumo habitual de tabaco, aunque normalmente está asociada al consumo de tabaco y alcohol y muchas veces es secundaria
situaciones de desnutrición más que a los efectos tóxicos de los productos. Pero en estos casos pues, se ha visto que podría empeorar la situación. También se considera que está contraindicado en menores de 14 años y en personas que tienen insuficiencia renal y insuficiencia hepática. En esta situación estaría contraindicado y, como siempre, hay que consultar con el médico antes de tomar medicamentos o productos de este tipo. ¿Qué precauciones hay que tener antes de tomar un complejo vitamínico B1, B6, B12? Pues en primer lugar hay que consultar con el médico. ¿Por qué? Pues porque puedes tener alguna contraindicación, es decir, no hay que automedicarse. En segundo lugar, si se descartan estas contraindicaciones, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si has tenido una alergia previa a la vitamina B1, a la tiamina, por contacto, por motivos profesionales, al manipularla, es posible que después, si la ingieres por vía oral, en forma de suplemento, puedas tener algún tipo de reacción alérgica. O sea que esto habría que tenerlo en cuenta. Respecto a la vitamina B6, que es el otro componente, la piridioxina, se ha visto que podría ser que si lo tomas en gran cantidad durante tiempo prolongado podría dar algún tipo de síntoma neurológico, sobre todo parestesias, dolores de cabeza. Parestesias quiere decir hormigueos, cosquilleos en brazos o piernas. También se ha visto que en dosis de 200 miligramos al día durante un mes o más, a veces al retirarla puede dar síntomas de abstinencia. O sea que esto también habrá que tenerlo en cuenta. Y respecto a la vitamina B12 hay que tener en cuenta que la persona no tenga una anemia y si la tiene, pues saber la causa de la anemia. Si es una anemia microcítica, que pueda ser por falta de hierro, pues no serviría para nada dar un complejo vitamínico B1, B6, B12 y la B12 servirá para las anemias macrocíticas de tipo megaloblástico que son debidas a déficit de vitamina B12. Entonces, si hay una anemia de este tipo macrocítica, es decir, con los glóbulos rojos mayores de lo normal, habrá que valorar si lo que le falta es ácido fólico, porque si no la recuperación sería parcial. O sea que esto habrá que valorarlo. Y así evitar que haya un enmascaramiento de la causa real de la anemia. O sea que hay que hacer una valoración general del paciente antes de administrar este tipo de complejos vitamínicos, para ver también si tiene algún tipo de afectación renal o afectación hepática, ya no solo porque si hay una insuficiencia renal o hepática, sobre todo si es más avanzada, está contraindicado, sino si es una afectación más leve, pues también puede haber una interferencia. Si te has automedicado con B1, B6, B12 o lo estás tomando porque lo ha recetado otro médico, si vas a la consulta del médico con el que estés en ese momento, tienes que comentárselo porque puede haber interferencias con algunas analíticas de sangre o de orina, la determinación de teofilinas en sangre, de urobilinógeno o de ácido úrico. Habrá que tener en cuenta la interacción con medicamentos que pueden aumentar o disminuir la concentración de estas vitaminas en sangre, o a su vez estas puedan influir en estos medicamentos. Por ejemplo, la vitamina B6, la piridoxina, hemos dicho antes que como forma parte de este complejo estaba contraindicada con la levodopa porque disminuye sus efectos antiparkinsonianos, al menos si no se asocia con la carbidopa. ¿Cómo conseguir de forma natural la vitamina B1, B6 y B12? Pues en los países industrializados normalmente si haces una dieta equilibrada y variada no has de tener ningún problema para adquirir o para ingerir estas tres vitaminas. Y además suelen fortificar alimentos como por ejemplo los cereales, el pan, las pastas, los arroces, la leche con vitaminas de este tipo, o sea que sería difícil si comes normal que tengas algún déficit de este tipo. La vitamina B1, la tiamina, la encontrarás en los vegetales de hoja verde, también en las lentejas y por ejemplo en los guisantes verdes, en los frutos secos en general y también en cereales integrales que normalmente estarán fortificados y en carnes, por ejemplo la carne del cerdo, el jamón, pues ahí también hay vitamina B1. La vitamina B6 o piridoxina la podemos encontrar también en los vegetales de hoja verde, en las verduras verdes, en la patata, en el plátano, en los cereales que también seguramente están fortificados, en las aves de corral, que pueden ser el pollo, el pavo, el ganso o el pato, y también lo podemos encontrar en el marisco. La vitamina B12 se obtendrá de productos de origen animal exclusivamente, la carne de vacuno, la carne de cerdo, la de ave, como el pollo, el pavo, o el pescado y también el marisco. A veces también los cereales o algunos productos de este tipo pueden estar fortificados con vitamina B12. El problema es que como el origen es animal, pueden tener problemas los que siguen dietas veganas.
Entonces, en estos casos lo que se recomienda es una suplementación, pero específicamente de vitamina B12. O sea que en este caso sería un caso en el que habría que tomar vitamina B12, aunque no necesariamente la B1 ni la B6. A continuación voy a responder algunas preguntas frecuentes sobre estos productos que llevan vitamina B1, B6 y B12, aunque recuerda siempre que el contenido es informativo y que siempre debes consultar con tu médico. ¿Se utilizan estos suplementos para la fatiga, el cansancio o la debilidad? Pues a veces se utilizan, lo que pasa es que hay tendencia a utilizar suplementos multivitamínicos y multiminerales, es decir, que además de llevar estas vitaminas B1, B6, B12, llevan todas las del grupo B, las 8, o casi las 8, y además también la vitamina C y vitaminas liposolubles y aparte minerales, ¿no? En pequeñas cantidades, a veces la dosis mínima recomendada. ¿Y esto por qué? Porque a veces se piensa que puede ser que las personas que tienen cansancio tengan algún pequeño déficit nutricional que pueda ser el origen de esto y que no esté detectado por las analíticas. Entonces esto puede ayudarles al cabo de un tiempo a mejorar. En teoría no tendría por qué pasar si la alimentación es equilibrada y se lleva una dieta normal. Pero a veces es una prueba que se hace, a veces incluso se utiliza fuera de usos indicados en la ficha técnica. Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta que son suplementos y que no sustituyen una dieta equilibrada. Entonces a veces esto habrá que valorarlo en la persona en concreta, que lo valore el médico, habrá que hacer una analítica, ver si tiene algún déficit real o concreto, que no sea que tenga una anemia por déficit de vitamina B12 o por hierro, o que tenga déficit de vitamina D o alguna cosa específica, que haya que tomar algo concreto, si le falta vitamina D o vitamina B12 vitamina B12, o si le falta hierro, que es frecuente en mujeres en edad fértil por la menstruación. Y a veces también se dan complejos vitamínicos y minerales con otras sustancias añadidas, como por ejemplo el ginseng, ¿no? Para estimular un poco el sistema nervioso, tonificarlo, pero bueno, hay que ver que no tenga la persona ninguna contraindicación y siempre hay que ir con cuidado y valorarlo. O sea que a veces sí que se utilizan, pero hay tendencia a usar productos o suplementos que tienen más componentes. Se utilizan estos suplementos de vitamina B1, B6, B12 para los dolores de espalda o para las ciáticas. Pues sí, a veces se utilizan, pero normalmente será un tratamiento auxiliar complementario si se considera que aparte del dolor de espalda hay una afectación neurológica, ¿no? En el caso de la ciática, ¿no? Que hay una irritación del nervio ciático y en ocasiones puede ser que sea un tratamiento auxiliar que con los tratamientos habituales, con antiinflamatorios o con el paracetamol o incluso a veces se dan corticoides, pues que pueda ayudar. Entonces esto tendrá que valorarlo el médico, la situación concreta, si no hay ninguna contraindicación, si no hay ningún problema, y ver si puede ser beneficioso para el paciente. ¿Se utilizan estos complejos B1, B6, B12 para las neuropatías diabética o alcohólica? Pues sí, a veces se utilizan también, como en el caso anterior, de forma auxiliar para ayudar en el tratamiento. Parece ser que tiene un efecto neurotrópico y puede ayudar a que mejore, ¿no? Ya hemos dicho que estas neuropatías cursan con unos síntomas desagradables de parestesias, es decir, de hormigueos o de cosquilleos que pueden ser en brazos o en piernas y en casos avanzados pueden dar lugar a dolor. Por supuesto, en el caso de la diabetes habrá que hacer un control estricto de la diabetes y una valoración global, o sea, no es cuestión de dar simplemente un complejo vitamínico o dar otro tipo de medicamentos que se dan a veces para estas situaciones. Y en el caso del alcohol o el alcohol asociado al tabaco, lo que habrá que hacer es eliminar tóxicos, no hacer un tratamiento de deshabituación. O sea que sí que se utilizan a veces, pero de una forma complementaria o auxiliar. ¿Qué es la vitamina B1 y para qué sirve? Pues es la tiamina, que forma parte del complejo vitamínico B y es importante para transformar los alimentos, para sacar energía de los alimentos a nivel celular y para el crecimiento y desarrollo de las células. Entonces, si hay un déficit, pues dará problemas. Normalmente en los países
industrializados no suele haber problemas. En los no industrializados o en países poco desarrollados a veces puede haber déficits que den lugar a una enfermedad que se llama beriberi, y en los países industrializados sí que puede haber un déficit de vitamina B1 en alcohólicos y será el síndrome de Wernicke-Korsakoff. ¿Qué es la vitamina B6 y para qué sirve? Pues es la piridoxina, que forma parte del grupo del complejo vitamínico B. Es también, por supuesto, una vitamina hidrosoluble que se elimina por el riñón, por la orina, y es importante para el metabolismo, concretamente para el funcionamiento correcto de las enzimas, y es importante para el desarrollo del sistema nervioso y también del sistema inmunitario. ¿Qué es la vitamina B12 y para qué sirve? Pues es también una vitamina que forma parte del complejo B, es también hidrosoluble, que se elimina por el riñón, por la orina, y que es importante para la formación del ADN, ¿no? Del ácido desoxirribonucleico, que forma parte de nuestros cromosomas, de nuestros genes que llevan la información genética, y también para la formación de los glóbulos rojos. Cuando hay un déficit, o sea, una falta de vitamina B12, pues puede haber una anemia macrocítica, es decir, con glóbulos rojos más grandes de lo normal. En el caso que sea por déficit de vitamina B12 se llama megaloblástica. Esto puede ser por falta de ingesta, simplemente porque no comes, porque no tienes suficiente comida, o porque seas vegano y no comas productos de origen animal. Hay otras situaciones en las que puede haber una anemia megaloblástica que se llama anemia perniciosa y que se debe a una falta de factor intrínseco, o sea que es una enzima que se produce en las células parietales del estómago, un tipo de células que producen este factor que ayuda a que a nivel del intestino se absorba la vitamina B12. Entonces, si porque tienes una enfermedad no se produce este factor intrínseco, entonces puedes tener con el paso de los años también, a pesar de que ingieras y que comas carne, que ingieras vitamina B12, pues que tengas un déficit de esta porque no la absorbes. Entonces dará lugar a una anemia que se llama perniciosa. Si la información te ha parecido interesante, dale a me gusta y te dejo aquí otros vídeos que te pueden interesar sobre medicina y salud. Muchas gracias, un abrazo y cuídate. Hasta el próximo vídeo.